oportunidad. Y después, bueno, el balance depende cómo uno lo mire, digamos, porque nosotros fuimos a elecciones a intendentes, donde de alguna manera ratificamos a algunos intendentes, ganamos otras intendencias y perdimos otras. Entonces, digamos, la evaluación se puede decir de que en el marco de las intendencias que gobernábamos antes y la que vamos a gobernar a partir del de diciembre es positivo el balance, sobre todo porque además la ganamos también la capital este domingo pasado y realmente con un fuerte acompañamiento de la ciudadanía de Resistencia. Si miramos el escenario provincial, bueno, ganamos en primera vuelta. Yo a todo el mundo cuando me hablan de Buenos Aires y me dicen, a ver, ¿cómo es el escenario de Chaco? Le digo, bueno, voy a compartir el cronograma. Pasos provinciales, ganamos por 14.000 votos aproximadamente. Después de poco tiempo fuimos a los pasos nacionales, perdimos por 85.000 votos, quiere decir que recuperó el oficialismo casi 100.000 votos. Hace 35 o 38 días atrás, en septiembre, elecciones provinciales ganaron en primera vuelta. Ganamos en primera vuelta con el 46% de los votos en una elección que la verdad nosotros pensábamos que podíamos ganar la elección, pero nunca poder ganar en primera vuelta en forma tan contundente como finalmente fue el resultado. Y hace pocos días en la nacional salimos terceros. Entonces, evidentemente, los chaqueños nos dijeron con claridad, usted Zimmerman, que yo recorrí el Chaco en todo el cronograma electoral, después acompañando a Leandro Esdero, acompañando a candidatos a intendentes, después acompañando a Patricia Burley en la elección nacional y a nuestros candidatos a diputados nacionales por todo el Chaco. Y los chaqueños nos dijeron, usted Zimmerman tiene que seguir siendo oposición a partir del 10 de diciembre de lo nacional y van a hacer oficialismo en la provincia, en Resistencia y en los principales municipios de nuestra provincia, porque ganamos Charata, ganamos Aspeña. Entonces, este es el balance. La gente, yo el domingo de la elección nacional, yo le decía a colegas de ustedes y a ustedes que celebraba el ejercicio democrático del voto de los chaqueños, porque saben exactamente a quién quieren acompañar y a quién quieren elegir, depende qué es lo que se elija. Nosotros hicimos, después de ganar la provincia, de la elección provincial, hicimos actos multitudinarios en todos los pueblos del interior, en el Impenetrable, en el sudoeste, en General San Martín. El día martes, el día miércoles y el día jueves con cierre de campaña. El domingo fuimos a la votación para candidato a presidente y salimos terceros. ¿Siente que la gente está teniendo un dominio respecto al tema de su voto y una responsabilidad a la hora de votar? Más allá de que hubieron muchísimas elecciones en el país, Sí, sin y ninguna hablamos duda. también el domingo respecto a también en cierto cansancio de mucha gente, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Y en algunos casos con sorpresas muy fuertes donde decíamos, bueno, hay tantas elecciones, la gente no va a ir a votar. El porcentaje en general es el mismo de siempre. Y entonces nosotros a veces los dirigentes creemos que le podemos decir a la gente quién tiene que votar. Nosotros llevamos adelante un proyecto político y le pedimos el acompañamiento. Después la gente sabe exactamente quién va a votar. Bueno, al ejemplo me remito. Esto es lo que ha pasado en el cronograma electoral de nuestra provincia hasta acá. Y ahora estamos expectantes para ver qué pasa el 19. Finalmente la gente tendrá que elegir quién va a ser el próximo presidente de la nación. ¿Cuál es su posición personal respecto a lo que sucedió? Bueno, nos dijo lo que sucedió, pero lo que se viene para el próximo 19 de noviembre, acá nomás, estamos a pocos días. El radicalismo dio un comunicado, Juntos por el Cambio, una parte de Juntos por el Cambio dejó un comunicado entrever que la gente debe elegir. Así es. Pero hay que ir a las urnas. Sí, sin duda, hay que ir a votar. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con el documento de la Unión Cívica Radical, que además se hizo en el marco de un partido federal con participación de delegados de todo el país, con la presencia de senadores, diputados nacionales, intendentes, gobernadores. Se hizo un documento de uno de los partidos, que en este caso es la Unión Cívica Radical, dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, de cuál era la posición que tenía la Unión Cívica Radical para la segunda vuelta. Nosotros nos declaramos presidentes. Yo ya voté. Yo voté a Patricia Burley y además, no siendo candidato, acompañé a Leandro Esdero y a los candidatos a diputados nacionales, recorrí todo el Chaco, acompañando a nuestro candidato, llevando una propuesta adelante. Que además hicimos un encuentro programático en la Universidad Nacional de Córdoba de nuestro partido. Un fin de semana tuvimos 3 días con más de 1.100 dirigentes de todo el país, donde tratamos el proyecto político en distintas áreas temáticas. Después de eso se fusionó esos temas con la Fundación Pensar, con la de Lilita, con la del Peronismo Federal,
y pusimos un programa a consideración de los argentinos con la candidata a presidente Patricia Burley. ¿Qué nos dijeron los chaqueños y los argentinos? Ustedes no van a gobernar. Nosotros elegimos estas dos opciones que van a competir el 19 de diciembre. Bueno, hay que ir a votar el 19 de diciembre y tendrán que elegir quién finalmente es la persona que va a gobernar a partir del 10 de diciembre en la Argentina. Senador, usted dijo, yo ya voté. Así es. ¿Usted va a ir a votar el 19 igual? Yo voy a ir a votar, claro, voy a ir a cumplir con el deber cívico y con lo que dice la ley. Sin violarlo el secreto. ¿Usted tiene su candidato elegido ya o no? No, yo voy a hacer lo que dice el documento de la Unión Cívica Radical. Yo me declaro presidente, yo ya acompañé, voté, pedí el acompañamiento y obviamente nuestro proyecto político, nuestro programa no tiene nada que ver con ninguno de los candidatos que están en juego. No tiene nada que ver. Pero tiene una decisión. Totalmente. Y hay que ir a votar porque además tienen que asumir la responsabilidad los argentinos de ese derecho que tienen, que es de ir a elegir las autoridades y quién nos va a gobernar los próximos 4 años. ¿Esto le dice a un militante radical que encuentra A en la todos, calle? ¿Le dijeron, a todos. Víctor, quién puedo votar o cómo? A todos, más allá de que algunos dicen en las redes, ustedes son unos cobardes, tienen que tomar decisión. Ya tomamos decisión. Nosotros ya caminamos. Yo caminé el Chaco no siendo candidato. Y fui a los parajes, fui a los pueblos y después obviamente fui a la asamblea que armó el Comité Nacional con representación de toda la provincia y de todos los delegados de todo el país. Intendentes, te vuelvo a repetir, gobernadores, y quienes tuvo la responsabilidad de leer ese documento fue Gerardo Morales y Martín Lustó como autoridades de nuestro partido. Pero la decisión es orgánica de la Unión Cívica Radical. Y yo respeto la decisión orgánica de la Unión Cívica Radical. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Y la gente, bueno, que ahora dijo, bueno, ustedes no van a gobernar la Argentina, ustedes tienen que tener el rol de oposición propositiva, como la que yo hace mucho tiempo vengo llevando en el Senado de la Nación, sabiendo que muchas veces las propuestas que nosotros hacemos las puede tomar o no el oficialismo. Y después la otra cosa que vos me habías preguntado, que creo que fue muy importante, es que nosotros los 33 senadores nos juntamos en el Senado y dijimos, nosotros tenemos que seguir juntos. Porque el que sigue gobernando la Argentina se llama Alberto Fernández y Cristina Kirchner y gobiernan hasta el 10 de diciembre. ¿Eh? ¿Qué hubiese pasado si se hubiese roto el bloque de Juntos por el Cambio del Senado de la Nación? Estaríamos sesionando hoy a pesar del cronograma electoral. ¿Eh? Entonces nosotros tenemos responsabilidades por nuestra historia de estos tiempos, que con diferencias muchas veces los 33 senadores nos sentábamos alrededor de una mesa y llevamos una propuesta de Juntos por el Cambio sosteniendo en el Senado y tenemos que hacerlo hasta el 10 de diciembre. Y a partir de ahí se hará a través de la nueva composición del Senado y de la Cámara de Diputados. ¿Después del 10 de diciembre se discute lo que pasa en Juntos por el Cambio? Seguro, seguramente. Una cosa será que gane uno o que gane otro, porque hay gente de alguna manera que es del PRO que ya se manifestó, que está a favor del candidato a presidente que entra en competencia en la segunda vuelta. Bueno, ellos en forma individual, sin consultar al resto de la coalición, fueron y dijeron nosotros nos adherimos, que obviamente es lo que nosotros no vemos bien. Tendríamos que habernos juntado los miembros de la coalición y a partir de ahí tomar una decisión. Bueno, Patricia Burley tomó una decisión unilateral. Víctor, quizás se haga nuevamente o que se haga una reflexión a fin de año luego con el partido, pero hacia el partido radical adentro. Sí. Ganaron provincias, han Así ratificado, como me dijo al principio, ha ganado municipios. ¿No siente de que si habría entendido un candidato a presidente del radicalismo podría haber sido más acompañado? ¿Podría haber sido la fórmula que haya triunfado dentro de Juntos por el Cambio? Sí, es posible. Lo que pasa es que siempre con el diario del lunes es más fácil analizar cuestiones. Entonces, ¿cuál es el desafío que nosotros tenemos desde adentro? El mismo de siempre. Defender nuestro partido. Yo milito y soy de la Unión Cívica Radical y yo defiendo mi partido. Y a partir de ahora tendremos que caminar el país, caminar la provincia, defendiendo y levantando bandera de la Unión Cívica Radical para que nuestro partido siga creciendo como ha crecido en los últimos años. Tenemos más gobernadores, tenemos más intendentes, tenemos más legisladores. Sin ninguna duda, el partido que más creció dentro de la coalición de Juntos por el Cambio es la Unión Cívica Radical. Ahora, está claro también que con esta composición, hacia adelante, una vez que termina el cronograma electoral, hay que juntarse todo para resolver los problemas que tenemos. Porque los problemas son de difícil situación. Y entonces yo creo, hace muchísimo tiempo, que necesitamos gobiernos de coalición, pero gobiernos en serio, donde nos podamos sentar alrededor de una mesa y establecer un programa hacia adelante que tenga que ver con bajar la inflación, que tenga que ver con la política monetaria, que tenga que ver con reprogramar deuda, que tiene que ver con la generación de empleo, que tiene que ver con reinsertar a Argentina en el mundo. Yo se lo dije al canciller cuando fue al Senado.
¿Qué estamos haciendo? Tenemos la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo del mundo. Tenemos el sector más tecnificado de los países en relación al campo y podemos producir alimentos que el mundo está demandando. ¿Por qué no lo hacemos? Ahora, para eso se necesitan un programa de mediano y largo plazo. Para crear un novillo de exportación necesita 5 años. Y entonces, ¿quién no iba a venir a invertir en la Argentina con este populismo exacerbado, donde tenemos una inflación que además se prevé que hacia adelante va a ser, los índices van a ser mayores a lo que tenemos actualmente? Entonces tenés como una falta de compatibilización de los programas y de los temas. Nosotros tenemos que resolver este 60% de pobreza que nos avergüenza en el Gran Resistencia y 18% de indigencia. Terminado el cronograma electoral, nosotros tenemos que juntarnos todos los que tenemos voluntad política para resolver estos problemas y a ver si generamos desde las instituciones las condiciones para que los argentinos y los chaqueños estén mejor. Por supuesto que nosotros vamos a cuidar y vamos a hacer acrecentar nuestra familia, que es la Unión Cívica Radical. Pero terminado el cronograma electoral, hay que ver si finalmente somos capaces de generar 4 o 5 políticas de Estado para salir de esta difícil situación que estamos todos. De esto se trata. Bueno, así que ahora yo reitero, pedirle a los chaqueños y a los argentinos que vayan el 19 a votar, que elijan entre los que ya eligieron quiénes son los que tienen que gobernar, y nosotros ejerceremos el rol que tenemos que ejercer y el que nos dio la ciudadanía chaqueña en el cronograma electoral. Víctor, dijo hace instantes de que después del 10, sea la elección que sea, Sí. ya tienen un rol tomado en el caso de que el PRO siga y que se elija a su candidato a presidente. Ustedes van a estar del otro lado. Pero si el otro candidato que dice que va a tomar o va a llamar a distintos sectores políticos para crear su gabinete, los convoca, ¿usted cree que el radicalismo debe acudir? Bueno, vamos a ver cuáles son las condiciones, porque hasta ahora no sabemos nada. No sabemos cuáles son los acuerdos, y si vos tenés que comparar los programas que nosotros hicimos, que recorrimos el país con participación de dirigentes de todo el país, para llevar adelante un programa federal que de alguna manera contenga las economías regionales y las diferencias, porque no es lo mismo producir en el sur, en la Patagonia, que producir en el norte argentino ni en el país central. No es lo mismo la infraestructura que necesita el norte postergado con la que tiene hoy el nodo Rosario, para exportar y para producir, porque están cerca de los mercados de consumo y los centros de exportación. No es lo mismo. Bueno, habrá que ver de qué se trata. Habrá que sentarse alrededor de una mesa y tendrán que presentar en el Congreso de la Nación los proyectos que se evaluarán como corresponde, y ahí sabremos qué es lo que beneficia a la Argentina y qué no beneficia a la Argentina. Ahora, si me van a traer voucher para el impenetrable chaqueño, yo te digo, yo estoy enfrente. Nosotros en el impenetrable no tenemos energía interconectada. Si vos vas a privatizar el servicio de energía, ¿vos creés que lo que vienen a privatizar van a llevar energía al impenetrable chaqueño, donde viven 52.000 chaqueños y que hoy no tiene energía interconectada? ¿Qué es energía interconectada? No hay un cable que llegue de Castelli a los otros pueblos. Se tiene que generar la energía adentro. Entonces, ¿vos creés que nosotros estamos en condiciones de privatizar eso? Yo creo que no. Entonces tendremos que ver de qué se trata. Y entonces, terminado el cronograma electoral, bueno, asumirán en diputados y senadores la representación parlamentaria, tendrán que reformular o no el presupuesto que se está tratando ahora 2024, tendrán que mandar al Senado y al Congreso de la Nación un proyecto de desarrollo y de inclusión social, fundamentalmente de carácter federal y que apoye las economías regionales y la reconversión de los programas sociales, proyecto que yo lo presenté en el 2021 y lo representé en el 2023 porque perdió estado parlamentario. Firmábamos 17 senadores. Ahora el ministro candidato sacó un decreto y se acordó ahora que tiene que reformular los programas sociales. ¿Por qué no lo hizo antes? Exactamente lo mismo que dice el decreto firmado por el presidente Fernández y presentado por el ministro Massa de estos días, es el proyecto de ley que tenemos en el Senado hace 3 años y que nunca se trató. Yo se lo traje al ministro de Desarrollo Social del gobernador Capitaní y se lo llevé al ministro de Desarrollo Social de la Nación y me dijeron que estaban de acuerdo. Y se lo llevé a una reunión de la Unión Industrial, porque tenemos que estar alrededor de una mesa los industriales, los gremios, el sector de las universidades, para capacitar fundamentalmente a la gente de acuerdo a la demanda de trabajo que haya en las economías regionales, porque el proyecto prevé una fuerte capacitación, prevé reducción de los aportes patronales. No lo quisieron discutir nunca. Ahora sacaron por decreto. Ahora, una semana antes de las elecciones. ¿Por qué no lo discutimos antes? Y yo nunca dije que sea mi proyecto el que tenga que aprobarse.
Ahora, podría ser un disparador porque si vos tomás nuestro proyecto que firman 17 senadores de todo el país y comparás con el decreto que publicó el ministro de Economía desde hace pocos días, es exactamente el mismo, muy parecido. ¿Por qué no nos sentamos alrededor de una mesa a discutir estas cosas? Hay cientos y cientos de argentinos en los programas sociales que no llegan al día 15, que no llegan al día 20. Son personas, son familias, no son objetos. Desde la economía es fácil cerrar el déficit. Pues decir, bueno, saco acá, saco acá, saco acá. Y puede tener un presupuesto equilibrado. ¿Y qué hace con la gente? Este es el desafío de la Argentina. Aumentar la productividad, poner en marcha el sector del trabajo, hacernos competitivos, salir al mundo. Se lo dije al canciller. ¿Por qué no llama a la mesa de enlace y le dice, miren, el promedio de los últimos 10 años del sector del agro de exportaciones es de tantas toneladas? Si producen por encima de esto, le ponemos el 50% de retención a las exportaciones. El campo estaría en condiciones de sembrar hasta al costado de la ruta, pero necesita un dólar previsible, un dólar unificado, necesita no más emisión monetaria, no tanto populismo. Y lo mismo te podría hablar del sector del gas. Yo celebré cuando se inauguró el gasoducto Néstor Kirchner, que sale obviamente desde la producción de YPF hasta San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, y que ahora hay que hacer la obra que falta desde ahí hasta Santa Fe para poder tener unificado todo el sistema de bombeo en la Argentina. Si se hace eso, nosotros podemos tener provisionamiento de gas y exportar gas en el verano, que significaría un montón de divisas para nosotros, que nos hace muchísima falta para pagar la deuda y para poder tener los recursos que necesitamos. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no llamamos a los europeos que no hagan esa obra, que se están congelando, que no tienen gas? Se lo dije al canciller. Entonces, ¿por qué no lo toman? ¿Porque soy un senador de la oposición? Bueno, estas son las cosas que yo planteo permanentemente. ¿El Congreso es esencial para el gobierno que se viene? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ahora estamos por discutir el presupuesto 2024, donde están las obras y programas para nuestra provincia y para todas las provincias del norte. Y tendremos que seguir peleando por la tarifa diferencial. Los 10 gobernadores consiguieron tarifa diferencial para el norte argentino. Ahora, tuvieron tarifa diferencial 4 meses. Absolutamente, absolutamente, lo que necesitamos es otra cosa. Ahora, cuando votamos zona fría, le dimos un subsidio permanente desde la provincia de Buenos Aires hacia abajo a la zona fría. Y le dimos solamente tarifa diferencial a los 10 gobernadores del norte por 4 meses. Nosotros que somos electrodependientes. Entonces, estas son las cosas que tenemos que discutir. ¿Los 10 gobernadores del norte hicieron cosas importantes? Sí, sin duda que hicieron y consiguieron algunas cosas. Pero consiguieron en un tiempo, ahora ya no están vigentes las tarifas diferenciales. ¿Sabe cuánto es el endeudamiento de Sechet? ¿Que no paga la energía en origen? A diciembre del 2022 era 127.000 millones. Te vuelvo a reiterar, informe por escrito que me pasó el jefe de gabinete de ministros cuando fue a hacer la rendición de cuentas públicas al Senado. 127.000 millones a diciembre de 2022. Y lo de este año, ¿se pagó toda la energía en origen? ¿Se pagó o pagó algunas cuotas, algunos anticipos? Entonces, nosotros que somos electrodependientes, también necesitamos del gas natural. También necesitamos poner en marcha nuestro gasoducto. También necesitamos de alguna manera políticas diferenciales. ¿Y por qué no lo hacemos? Y porque no nos ponemos de acuerdo. Porque estas cosas que deben ser políticas de Estado y que tenemos que tener la capacidad de sentarnos todos, tiene que darse sí o sí más allá de quién sea el próximo presidente el 10 de diciembre. De esto que se hablaba todo el tiempo, de una grieta, la posibilidad de una Argentina dividida en dos, ¿cree que ya no existe? No debería existir. No debería existir. Porque la grieta fue un negocio y un beneficio para algunos pocos. Pero si nosotros miramos el comportamiento de cómo está la inflación, de cómo está el dólar, de cómo está la pérdida de la educación, si miramos fundamentalmente los índices en la Argentina, nosotros venimos en retrocesos permanentes. Tenemos un país muy rico. Nadie se explica, cuando vos salís afuera o cuando vos te vas a algún congreso de carácter internacional, nadie se explica cómo teniendo todo lo que tenemos los índices que tenemos de pobreza, de marginalidad, de falta de competitividad, de producción. El mundo viene a la Argentina a comer el bife de chorizo. El mundo quiere nuestras carnes. El mundo quiere litio. El mundo quiere gas.
Tenemos el acuerdo de reserva de petróleo. ¿Y qué nos pasa que no nos podemos poner de acuerdo? Obviamente que es un déficit de la política, del sector gremial, del sector empresarial, porque ahora cuando salió el tema de la reducción del impuesto a la ganancia y el compre sin IVA, la CGT salió a celebrar junto al ministro candidato. Pero no lo vi anteriormente a los gremialistas ni a la CGT sacar un solo documento defendiendo la pérdida del poder adquisitivo del salario ante una inflación galopante. Ni un solo documento. ¿Que no tienen responsabilidad la representación gremial en estas cosas que está pasando en la Argentina? Hay un trabajo que va a llevar adelante el Congreso de la Nación. Me estaba hablando del presupuesto 2024, algo muy, muy importante para el país. ¿Se va a tratar previo al 10 de diciembre y se va a tener que volver a tratar después del 10 de diciembre, piensa usted? Bueno, en principio con las variables macroeconómicas, con lo que se prevé el valor del dólar y el valor de la inflación de lo que mandó el Poder Ejecutivo, yo te diría que, bueno, con la inflación que se prevé ahí no tiene nada que ver con lo que está pasando en la realidad. Y dependerá quién es el próximo presidente elegido. Porque el que mandó es el presidente Fernández en ejercicio con el ministro de Economía en ejercicio, que es el ministro candidato. Ahora, las variables macroeconómicas que tienen que ver con el PBI, que tienen con el valor de la inflación, no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, la verdad que tratar un presupuesto de esta característica, más allá de que puedan aparecer en forma nominal el detalle de las obras para las provincias, no tiene ningún sentido. Porque Víctor, la inflación ya es más que el doble de lo que está previsto en el presupuesto. sabemos que tiene que estar esta semana en el Congreso de la Nación, pero también sabemos y queremos bueno, recalcar también que ha sido elegido como el mejor legislador en la Argentina para este año. Bueno, primero felicitarlo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y saber sobre cómo aborda también el tema del trabajo. Mañana puntualmente tiene que estar nuevamente en el Congreso de la Nación. Sí. ¿Cuál es su balance del trabajo que lleva haciendo en este año? Mira, O en su trabajo en el Congreso de la estamos Nación. muy contentos. Y digo estamos porque yo quiero aprovechar para agradecer a mi equipo. Yo tengo un gran equipo. Tengo oficina abierta en mi provincia desde que asumí, cumpliendo un compromiso de campaña. Tengo un gran equipo que atiende a la gente mañana y tarde. Y tengo un gran equipo de trabajo en el Senado de la Nación que me permitió presentar un poco más de 1.200 iniciativas parlamentarias. Que esto es lo que me llevó de alguna manera a poder recibir este premio, que recibimos todos. Y después también el esquema de trabajo nuestro tiene que ver con entender de que la Argentina es muy diversa y yo soy un senador nacional, entonces el equipo mío no termina con especialistas que tienen que ver con las cosas que necesita el Chaco. Nosotros compartimos equipo con más de 10 senadores. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que tratar un tema que tiene que ver con el petróleo, le pregunto a un senador del sur, donde está YPF, que tienen especialistas y conocen del comportamiento. Ahora, si a mí me tienen que preguntar del sector forestal, es muy probable que me pregunten a mí, porque nosotros tenemos desarrollado un sector forestal muy importante. Entonces, ¿qué logramos nosotros con esto? De poder cruzar los asesores, las experiencias, porque entre los senadores hay muchos que fueron gobernadores, otros fueron ministros, otros fueron intendentes, tienen una gran experiencia política. Y no estoy hablando solamente de lo de Juntos por el Cambio. En muchos casos también nos sentamos a hablar con el oficialismo, porque también tiene senadores destacados. El peronismo también tiene senadores destacados. Después no coincidimos en la propuesta política. Tenemos enormes diferencias. Pero a mí me permitió poder presentar esta enorme cantidad de proyectos y con esta diversidad. Yo tengo proyectos que me firman 22 senadores de todo el país. Entonces, ¿y esto cómo se logra eso? Y finalmente se logra con confianza. Y se logra de que tampoco tengo ningún inconveniente que si mando un proyecto a la firma de un senador del sur y el senador del sur me dice, mira, a mí me parece que eso que vos estás poniendo ahí está mal, tenés que corregirlo. Lo corregimos y no tenemos ningún problema. Porque a 40 años de democracia es una buena reflexión esta. Porque son proyectos que una vez que tienen estado parlamentario se discuten en las comisiones respectivas, depende de dónde se derive. Y después obviamente la idea es que se convoquen a todos los especialistas del Poder Ejecutivo, de los gobiernos provinciales, de afuera, de las ONG, que vengan y opinen sobre los proyectos porque tienen experiencia. Hay mucha gente que trabaja en silencio, que tiene mucha experiencia y que nos pueden enseñar muchas cosas. No porque vos tengas la iniciativa, tiene que salir como vos la presentaste. No es así. El desafío de gestionar es otro. Termina el panorama electoral. Lo dijo claramente Roy Nicky el domingo a la noche.
Terminó la elección, yo voy a dejar mi camiseta de la Unión Cívica Radical en mi casa y a partir del 10 de diciembre me pongo la camiseta de los resistencianos. Tiene que gobernar para los que lo votaron y para los que no lo votaron. Lo mismo dice Leandro Esdero. Y lo mismo hicimos siempre nosotros en gestión de gobierno. Ese es el desafío. Bueno, ojalá que podamos encontrar ese camino, porque eso es lo que nos está demandando la ciudadanía. Las instituciones existen para generar las condiciones para que su gente esté mejor. Ese es el desafío de la política. Y hasta acá no lo estamos logrando, ¿eh? Hasta acá no lo estamos logrando. ¿Tenemos responsabilidad la política? Sí. Pero también tienen responsabilidad el resto de los sectores, ¿eh? No es solo la política. Yo creo que esa es la reflexión de fondo y eso es lo que y eso es lo que yo aspiro que podamos lograr a partir del 10 de diciembre. Así que pedirle a los chaqueños que vayan a votar el 19 y que elijan quién va a ser el próximo presidente.